Me desperté cuando el sol apenas asomaba detrás de los techos del barrio. El aire de la mañana todavía estaba fresco y húmedo. Abrí el portón de madera, ese que siempre chirriaba con un quejido metálico, como si se quejara de los años encima. El sonido me acompañaba cada día, recordándome lo antiguo y lo persistente de esta casa. Tomé la escoba de palma y comencé a barrer el patio. Las hojas secas crujían bajo el movimiento, mientras dos perros callejeros cruzaban corriendo la calle polvorienta, ladrando sin rumbo. Desde la esquina, como cada mañana, resonó la voz de un vendedor. «Tamales calientes, recién salidos, llévelos». Ese pregón se mezclaba con el canto de unos pájaros que se escondían en el árbol de jacaranda frente a la casa. Me lavé la cara en la pila de cemento del patio y me puse la camisa de siempre, ya descolorida por los años. Abotoné hasta el cuello, me ajusté el sombrero viejo y salí rumbo al mercado. El camino estaba animado. Saludé a doña Lupe, que acomodaba sus ramos de flores en cubetas llenas de agua, y a don Chava, inclinado con su escoba, barriendo el polvo de la banqueta. Ambos me devolvieron un «Buenos días, don Mateo», que me dio cierta calidez en el pecho. En el mercado compré unos aguacates maduros, un trozo de queso fresco envuelto en papel encerado y un par de tortillas recién hechas que todavía soltaban vapor. Guardé todo en mi bolsa de tela y caminé de regreso, sin prisa, disfrutando del bullicio de los puestos, los colores de las frutas y el olor de la carne asada que ya chisporroteaba en algún comal. Al llegar al centro de Guadalajara, pasé frente a un restaurante moderno, de esos con ventanales grandes y luces brillantes incluso de día. A través del vidrio vi a Julián, el prometido de mi hija Mariana. Estaba sentado en una mesa con varios amigos, todos jóvenes, trajeados, riéndose fuerte, como si quisieran que todo el mundo los escuchara. Me acerqué, pensando en entrar solo un momento, saludar a Mariana si estaba allí. Pero me detuve en seco cuando escuché la voz de Julián, alta y clara. «Ese es mi suegro, siempre con su camioneta vieja, todavía hablando de cuando estuvo en la milicia. Vive atrapado en el pasado». Las carcajadas de sus amigos estallaron enseguida. Uno añadió entre risas: «¿Y en serio así será la boda, con olor a rancho?» Sentí que las palabras me golpeaban como piedras. Me quedé quieto, con la bolsa de mandado apretada contra el pecho. Miré mis zapatos gastados, el reflejo en el cristal, y entendí que hablaban de mí como si fuera un estorbo. Un mesero pasó junto a mí, bajando la vista con incomodidad, como si también sintiera vergüenza por lo que había escuchado. No dije nada. Fingí no haber oído y crucé la calle hacia la sombra de unos árboles. Caminé lento, doblé por una esquina distinta, buscando perder el sonido de esas risas. El sol ya estaba más alto y la bolsa se me hacía pesada en la mano. Cuando por fin llegué a casa, abrí el portón y encontré a Mariana en el patio. Estaba de pie, sonriendo, con el teléfono en la mano. Sus ojos brillaban de emoción. «Papá, mira. Julián y yo acabamos de escoger los anillos de compromiso. Están preciosos. Fuimos con unos amigos a celebrarlo en un restaurante. Me quedé mirándola, la misma niña que hace años corría por ese patio descalza, y ahora mujer hecha y derecha, hablando de su boda. Forcé una sonrisa, aunque por dentro todavía sentía la punzada de aquellas burlas. Le extendí la bolsa con la compra y le dije en voz baja: «Anda, guarda esto y prepara el almuerzo». Ella entró contenta, sin notar mi silencio. Yo me quedé un momento más en el patio,
mirando las paredes viejas de la casa, tratando de que el nudo en la garganta se deshiciera con el aire tibio de la mañana. Aquella noche la recuerdo con claridad. Ya había cenado un plato sencillo de frijoles con tortillas calientes y me quedé en la sala bajo la luz amarillenta de la lámpara vieja. Tenía en las manos un marco de madera que llevaba años guardado en una caja. Dentro estaba la foto de Rosa, la madre de Mariana. El vidrio estaba rayado y el borde astillado, pero para mí era un tesoro. Con un trapo suave intentaba limpiar las manchas del tiempo, pensando en colgarlo otra vez en la pared, para que su mirada no faltara en la casa. Mientras trabajaba en silencio, escuché el sonido de un coche estacionándose frente al portón. Reconocí enseguida el motor. Era el auto nuevo de Julián. Unos segundos después, oí el portón abrirse y las voces de Mariana y él entrando juntos. «Papá», llamó ella entrando con una sonrisa. «Venimos a hablar contigo de algunos preparativos». Llevaban en las manos un fajo de papeles, bien ordenados, impresos con tablas y listas. Se sentaron frente a mí en la mesa del comedor. Julián, con la seguridad que le caracteriza, extendió los documentos sobre la superficie, como si estuviera presentando un proyecto importante. «Mira, don Mateo», empezó, «hemos hecho un cronograma para la boda. Ya tenemos reservado el salón en un hotel de Ciudad de México. Será elegante, con un jardín para la ceremonia y un banquete formal en el salón de cristal». Mariana asentía con la cabeza, aunque no hablaba mucho. Sus manos jugaban nerviosas con el anillo de compromiso, la mirada baja. Yo miraba los papeles, tantos detalles, flores importadas, manteles de lino, una lista interminable de platillos de mariscos y vinos extranjeros. Julián siguió hablando. «En la ceremonia no quiero discursos largos, especialmente de tu papá. Imagínate si empieza con sus historias de soldados. Sería un desastre». Sentí que el aire se detenía un segundo. Mariana, en lugar de defenderme, apretó los labios y bajó aún más la vista. Yo la miré, esperando algún gesto, pero ella se limitó a girar el anillo en su dedo. Pregunté en voz baja, casi con timidez: «¿No quieren que diga unas palabras?» La respuesta de Julián fue inmediata, cortante. «No es necesario. Mejor algo moderno, breve, sin cosas tristes». Guardé silencio. Miré el marco de Rosa, todavía sobre la mesa, y pasé la mano por la madera gastada, como buscando fuerza. Levanté la cabeza, vi a Mariana esbozar una sonrisa forzada, pero sus ojos no se encontraban con los míos. Esa evasión me dolió más que las palabras del muchacho. «En fin», prosiguió Julián, acomodándose en la silla, «vamos a contratar una orquesta moderna, nada de mariachis». Y pensé en pedir un menú con langosta y salmón. «¿Verdad que se vería muy distinguido?» «Sí, claro», balbuceó Mariana. Yo permanecí callado, solo escuchando, mis dedos acariciando la superficie del marco, como si Rosa pudiera darme una respuesta desde aquel retrato. Julián continuó detallando los costos. Las flores que traerían de Querétaro, el pastel de varios pisos que costaba casi lo que yo ganaba en medio año como maestro, la decoración de luces que él decía era indispensable para una boda de nivel. Hablaba con entusiasmo, convencido de que lo que importaba era impresionar a sus invitados. Cuando terminaron de repasar la lista, recogieron los papeles y se levantaron. Yo los acompañé hasta el portón.
Julián me estrechó la mano y, mirándome fijo, dijo en tono bajo: «Por favor, don Mateo, ese día todo debe ser perfecto. Usted entiende, ¿verdad?». Me quedé mirando su rostro joven, confiado, y respondí con calma: «Sí, entiendo». Mariana evitó mi mirada. Apenas murmuró un «Buenas noches, papá», antes de subir al coche. El motor rugió y el auto desapareció por la calle, iluminada por faroles anaranjados. Me quedé solo en el silencio de la noche. Cerré el portón despacio y regresé a la casa. No tuve ganas de encender la televisión. Fui a sentarme en el escalón de la entrada, bajo la luz débil del foco del patio. El aire olía a tierra húmeda. Desde lejos se escuchaba un grupo de mariachis tocando en alguna fiesta, las trompetas y guitarras mezclándose con los ladridos de los perros del barrio. Esa música, que tantas veces alegró mis días, esa noche me llegó como un eco de lo que estaba perdiendo. Mi lugar en la boda de mi propia hija. Un vecino, don Raúl, pasó caminando con una bolsa de pan en la mano. Me saludó levantando la cabeza y me preguntó en voz baja: «¿Todo bien, don Mateo?». Yo sonreí apenas, aunque sentía un nudo en la garganta, y respondí: «Todo bien». Cuando se fue, me quedé mirando el cielo oscuro. Adentro, la foto de Rosa esperaba en el marco recién limpiado. Yo sabía que a ella tampoco le habría gustado escuchar lo que había dicho Julián, ni ver la manera en que nuestra hija callaba. Esa noche, el silencio de la casa se me hizo más pesado que nunca. Era un sábado por la tarde. El sol caía fuerte y el polvo del patio brillaba bajo la luz. Yo estaba barriendo con mi escoba de palma, juntando las hojas secas en un montón, cuando de pronto escuché el sonido estridente de un claxon. El ruido retumbó en la calle y en mi propio pecho. Levanté la vista justo a tiempo para ver el coche nuevo de Julián detenerse frente al portón. El motor rugía como si quisiera anunciar la llegada de su dueño a todo el vecindario. El claxon volvió a sonar, largo, insistente, y las gallinas que picoteaban en el patio se espantaron. Salieron corriendo en todas direcciones, batiendo las alas, levantando aún más polvo. Me quedé quieto con la escoba en la mano, observando cómo Julián sonreía satisfecho detrás del volante, como si aquel alboroto fuese un logro. Mariana bajó primero del auto. Llevaba en los brazos un ramo enorme de flores, tan grande que casi ocultaba su rostro. Caminó hacia mí, radiante, con la sonrisa de una muchacha enamorada. «Papá, mira lo que me regaló Julián», dijo con entusiasmo, mostrándome el ramo. Yo asentí despacio, forzando una sonrisa. Dejé la escoba recargada en la pared y abrí el portón para recibirlos. «Pasen, pasen. Acabo de poner café en la olla». Entraron a la sala. Yo serví 3 tazas de café de olla, con canela y piloncillo, y las coloqué sobre la mesa. El aroma llenó la habitación. Mariana agradeció, tomó su taza con ambas manos y sonrió de nuevo. Julián, en cambio, se levantó y comenzó a mirar alrededor con curiosidad, como inspeccionando. Su mirada se detuvo en el mueble de vidrio que tengo en la esquina, donde guardo algunas cosas que me han acompañado toda la vida. Una medalla antigua, varias fotos en blanco y negro de mis compañeros del servicio, una carta escrita a mano por mis antiguos alumnos cuando me jubilé de la escuela. Julián se acercó, inclinó la cabeza y con una sonrisa torcida dijo: «¿Todavía guarda esas cosas?». Yo pensaba que íbamos a decorar la casa con algo más moderno.
No quisiéramos que los invitados vean, ¿cómo decirlo? Reliquias de guerra. Sus palabras cayeron como piedras. Mariana, incómoda, se apresuró a intervenir. Papá, estaba pensando en los detalles del vestido. Quiero que vengas conmigo a la prueba la próxima semana. Ella cambió de tema de golpe, como queriendo cubrir el comentario de Julián. Yo no dije nada. Me limité a regresar a la mesa y servir más café en mi taza, manteniendo el gesto tranquilo. Pero por dentro sentía cómo la vergüenza me ardía en la cara. No por mí, sino por ver a mi hija fingiendo que no había escuchado. Terminamos la tarde hablando de flores y banquetes. Julián insistía en que la boda debía ser un evento inolvidable, un espectáculo para todos. Yo lo escuchaba, asentía de vez en cuando y miraba de reojo las fotos tras el vidrio, recordando rostros que ya no estaban. Pasaron unos días. Un domingo por la tarde vino a casa la familia materna de Mariana, sus tíos, primos y los hijos pequeños de su prima. Preparé una comida sencilla: arroz rojo, pollo en mole y tortillas calientes. La casa se llenó de voces y risas. Yo estaba contento de ver a la familia reunida, aunque sabía que también vendría Julián. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande. Los niños corrían alrededor, jugando a las escondidas, hasta que uno se detuvo frente al cuadro colgado en la pared. Una fotografía enmarcada de mis compañeros de la milicia. El niño, curioso, señaló y preguntó en voz alta: «Tío Julián, ¿ese cuadro de soldados es de su papá?» Julián soltó una carcajada breve, con tono burlón. «Sí, es de mi suegro. Él piensa que esas historias de la milicia todavía importan». Las palabras quedaron flotando en el aire. Varias personas rieron, pero era una risa nerviosa, incómoda. Mariana no levantó la cabeza. Se quedó mirando su plato, en silencio. Yo apreté la servilleta en mis manos, sin decir nada. Uno de los tíos trató de cambiar el tema. «Bueno, hablando de bodas, escuché de un banquete en un hotel de Ciudad de México. Costó más de 100.000 pesos solo en flores». Julián se animó de inmediato, retomando la conversación con entusiasmo. «Claro, yo ya tengo un contacto. Será un evento espectacular, con música en vivo y decoración importada. Un día así merece todo el lujo posible». La familia lo escuchaba. Algunos asentían, otros guardaban silencio. Yo, mientras tanto, daba pequeños golpecitos con los dedos en la mesa, un gesto que me delataba cuando quería contenerme. La comida terminó entre charlas superficiales. Cuando todos se levantaban de la mesa, Julián se acercó a mí, sonriendo como si no hubiera dicho nada ofensivo minutos antes. «No se preocupe, don Mateo. El día de la boda nadie va a notar esos detalles pasados de moda». Me quedé quieto, mirándolo fijamente. Sentí la voz atrapada en la garganta, pero no dije nada. Vi a Mariana retirarse con los platos, en silencio, evitando la escena. Cuando la familia se despidió y la casa volvió a quedarse tranquila, regresé a la sala. Encendí la lámpara, me senté en mi sillón de madera y miré otra vez la vitrina con las fotos, la medalla y aquella carta amarillenta de mis alumnos. Pasé los dedos sobre el vidrio y pensé en cuánto había cambiado el mundo a mi alrededor. No eran reliquias, eran mi vida. Eran las voces de quienes habían luchado conmigo, las risas de los niños a los que enseñé, los años que me formaron como hombre. Pero en boca de Julián
Todo eso se convertía en motivo de burla. Esa noche, el silencio de la casa pesaba más que de costumbre. Afuera, un perro ladraba a lo lejos, y yo me quedé con la taza de café ya fría entre las manos, mirando fijamente los recuerdos que me negaba a esconder, aunque para otros fueran solo objetos viejos sin valor. Mayo se acercaba, y con él la fecha que para mí siempre había tenido un significado especial. Desde que era joven, nunca dejé pasar el Día de los Caídos sin rendir homenaje a mis compañeros, a aquellos que no regresaron. Para muchos vecinos era solo una reunión sencilla, una excusa para compartir comida y bebida. Para mí era mucho más. Era mantener vivos los nombres de quienes habían dado lo mejor de sí. Una mañana, después de barrer el patio, saqué la escalera de madera y colgué la bandera de México en el frente de la casa. El aire de la mañana la hizo ondear suave, y al verla sentí un nudo en la garganta. Luego me puse a limpiar las sillas de madera, una por una, quitando el polvo acumulado y puliendo los brazos gastados por los años. Coloqué un par de mesas largas en el centro del patio, donde sabía que los vecinos se sentarían a compartir. Al día siguiente fui al mercado. El bullicio de los puestos ya me era familiar. El olor a chiles tostados, la mezcla de voces regateando, los pregones que se cruzaban de un extremo al otro. Compré carne para asar, elotes frescos y un par de botellas de tequila económico. El carnicero, un hombre robusto con delantal manchado, me saludó con una sonrisa amplia. ¿Ya se acerca la reunión, don Mateo? Asentí con la cabeza. Sí, como cada año. Hay cosas que uno no debe olvidar. Él me estrechó la mano con fuerza, como entendiendo lo que esas palabras querían decir, y luego me ayudó a cargar la bolsa con la carne envuelta en papel. Pagué y me dirigí de regreso a casa, caminando despacio, con la mente puesta en los preparativos. Por la tarde, mientras colocaba manteles limpios sobre las mesas, escuché el ruido de un motor que se detenía frente a mi casa. Era el coche de Julián. Él y Mariana bajaron y entraron, trayendo consigo un aire de conversación urgente. Julián observó las mesas, la bandera, las sillas alineadas, y frunció el ceño. ¿Otra vez con esas reuniones?, dijo con fastidio, mirando a Mariana. Tu papá siempre con lo mismo. Nadie joven quiere escuchar historias de soldados. Mariana bajó la voz, en un intento de calmarlo. Es su costumbre, Julián. Cada año lo hace. Desde antes que yo naciera, lo recuerda así. Julián suspiró, sacudió la cabeza con desdén. Pues deberían hacerlo más privado. Imagínate si alguno de mis colegas se entera. No es la imagen que quiero para la familia. Yo seguí acomodando los platos de barro sobre la mesa, fingiendo no escuchar. Me concentré en colocar los cubiertos, en doblar servilletas. Era mejor callar que encender una discusión delante de mi hija. En ese momento pasó un vecino frente a la reja. Era don Chava, que venía de trabajar con su escoba al hombro. Me vio ocupado y gritó: «Don Mateo, ¿necesita ayuda con las mesas?», le respondí con una sonrisa sincera. Sí, si pueden traerme unas sillas plásticas que quizá no alcancen. Un par de jóvenes del vecindario se acercaron poco después con las sillas. Entre todos empezamos a mover las mesas, a dejar el patio listo. Yo agradecía cada gesto, cada mano que se ofrecía. Julián, en cambio, se quedó de brazos cruzados, observando la escena con un gesto de desaprobación. Lo escuché susurrar al oído de Mariana,
con ese tono que mezcla burla y desprecio. «Tu papá vive en otro siglo». Mariana no contestó. Se limitó a mirarme de lejos, con los ojos apagados, sin defenderme ni un poco. Ese silencio suyo me dolió más que cualquier palabra de Julián. La tarde fue avanzando. Cuando ellos se marcharon, yo seguí arreglando las cosas hasta que cayó la noche. Coloqué sobre una mesa más pequeña las fotografías de mis compañeros, una vieja lámpara de petróleo y un ramo de flores sencillas que había comprado en el mercado. Encendí una vela y la dejé arder frente a esas imágenes. Me senté en el patio, solo, mirando las filas de sillas listas para los invitados del día siguiente. Cerré los ojos y escuché el eco de risas de años pasados, las voces de mis amigos caídos que parecían seguirme acompañando en cada celebración. Desde adentro de la casa llegó hasta mis oídos la voz baja de Julián, hablando con Mariana antes de salir. Su tono era seco, definitivo. «El día de la boda, no quiero que tu papá arruine el ambiente con sus costumbres pasadas». Abrí los ojos. El silencio de la noche era pesado. El viento movía apenas la bandera en la entrada. Yo suspiré cansado y miré la llama de la vela. Me incliné y murmuré en voz baja: «Mañana será su día, compañeros, y mientras yo viva, nadie va a borrar su memoria». Me quedé allí, bajo las estrellas, con la vela iluminando los rostros en las fotos. Y aunque en el fondo sentía la herida de esas palabras hirientes, también me aferraba a la certeza de que la memoria vale más que cualquier lujo o apariencia. El amanecer de ese domingo lo recibí con un nudo en la garganta y una mezcla de nostalgia y orgullo. Me levanté antes de que el sol iluminara del todo el cielo. En la cocina encendí el radio viejo que siempre crepita antes de dar sonido claro. De él salió un bolero suave, de esos que parecen hechos para acompañar la memoria. El aroma del café de olla hirviendo en la estufa se expandió por toda la casa. Salí al patio con un par de ramos de crisantemos blancos que había comprado la tarde anterior. Los coloqué con cuidado sobre la mesa de altar que armé en un rincón. Fotos en blanco y negro de mis compañeros, una vela encendida, un par de insignias que conservaba. Me quedé un momento frente a esas imágenes, murmurando nombres en voz baja, como si al pronunciarlos los trajera de vuelta conmigo. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a llegar. Primero apareció don Chava, cargando un par de bocinas viejas pero poderosas. «Para que la música se escuche en toda la cuadra, don Mateo», me dijo, y sonrió al dejar las cajas en el suelo. Un rato después vinieron los muchachos del barrio, entre ellos Ernesto hijo y dos primos suyos. Entre todos bajaron de una camioneta un gran bote lleno de hielo. El golpe metálico del agua y los bloques al caer dentro resonó fuerte, fresco. Doña Lupe entró poco después, con un pañuelo en la cabeza y una charola grande cubierta con una manta. «Aquí le traje tamales, todavía calientitos, para que alcance a todos», le agradecí con un abrazo sincero. Ver cómo cada uno aportaba lo suyo me devolvía la certeza de que aquella reunión no era solo mía, sino de todos. Encendí el carbón en el anafre del patio. El fuego tardó unos minutos en agarrar fuerza, pero cuando las brasas estuvieron rojas, coloqué los trozos de carne asada sobre la parrilla. El humo comenzó a elevarse en espirales gruesas,
y el olor a carne quemándose lentamente se esparció por el vecindario. Los niños corrían por todas partes. Jugaban a las escondidas entre las sillas y las mesas. Perseguían a las gallinas que aún quedaban en el corral. En un momento, uno de ellos encendió un cohete de papel. El estallido repentino hizo brincar a todos, y las risas nerviosas se mezclaron con regaños cariñosos de las madres. Para el mediodía, el patio estaba lleno. Vinieron varios vecinos, algunos viejos compañeros de la milicia que aún quedaban vivos. Y, por supuesto, también Mariana y Julián. Todos se acomodaron en las mesas, y yo iba de un lado a otro sirviendo platos, llenando vasos de tequila y agradeciendo cada presencia. Mariana me abrazó al llegar. Traía un vestido sencillo, de verano, y su sonrisa parecía querer tranquilizarme. Julián, en cambio, apareció con gafas oscuras y un aire de superioridad, como si estuviera soportando más que disfrutando. En un momento, cuando ya todos comían, Julián levantó una copa de vino tinto que había traído consigo. La alzó en alto y con una media sonrisa lanzó su comentario. Las familias de militares, siempre hablando del pasado. ¿Esas medallas de lata de verdad valen algo? El silencio se apoderó de las mesas. Las conversaciones se cortaron como si una ráfaga de viento hubiera apagado todo sonido. Vi cómo Mariana, con el rostro rígido, apretaba el vaso entre sus manos. Don Ernesto, mi viejo compañero de armas, que hasta ese momento reía con un grupo de vecinos, golpeó la mesa con su jarra de cerveza. «Respeta, muchacho», dijo con voz grave. Yo levanté la mano pidiendo calma. No quería que aquello se convirtiera en un pleito delante de todos. Caminé despacio hasta donde estaba Julián, le puse la mano en el hombro y mirándolo a los ojos, le hablé con voz baja pero firme. «Estoy dañado, sí, pero no tienes idea de cuánto vale ese daño». Por un instante no se escuchó nada. Solo el crepitar de la leña en el fuego y el murmullo lejano de una radio encendida en otra casa. Julián se removió incómodo en su silla. Intentó sonreír, pero fue un gesto torpe, sin convicción. Algunos invitados lo miraron con disgusto. Otros simplemente bajaron la vista, incómodos. La comida siguió, pero el ambiente se había roto. Muchos terminaron de comer rápido y se despidieron antes de lo esperado. Las risas ya no volvieron. Cuando el último invitado se fue, quedé solo en el patio. Las mesas aún tenían vasos a medio llenar y platos con restos de comida. Me puse a limpiar en silencio, levantando las botellas, sacudiendo los manteles. Mientras recogía las brasas apagadas, escuché los pasos lentos de Frank, un vecino anciano que se había quedado un poco más. Se acercó a mí, se inclinó para ayudarme a juntar las cenizas y me susurró: «Mateo, no deberías dejarlo hablarte así». Le agradecí con un gesto, pero no respondí. Solo negué con la cabeza y apilé la leña consumida en un rincón. El humo todavía flotaba en el aire, y mientras lo observaba elevarse, pensé en cómo el respeto, igual que ese humo, puede dispersarse con una sola palabra maldicha. Me quedé allí, con la pala en la mano y la sensación amarga en el pecho, sabiendo que lo que había pasado no era una ofensa aislada. Era una herida abierta frente a todos, y aunque tratara de ocultarla con silencio, cada vez sangraba un poco más. Una semana después de la carne asada del Día de los Caídos, decidí invitar a Mariana y a Julián a cenar en mi casa. No quería que todo quedara con ese sabor amargo.
Necesitaba recuperar un poco de calma, o al menos intentarlo. Desde temprano fui al mercado y compré maíz, carne de cerdo y rábanos frescos. Preparé pozole, mi platillo preferido para compartir en familia, y puse sobre la mesa de madera tortillas recién hechas y un canasto de pan dulce que había comprado en la panadería del barrio. Quería que esa noche reinara un ambiente más cálido. Cuando llegaron, Mariana entró sonriente, con la voz suave de siempre. «Papá, huele delicioso». Julián, en cambio, apenas levantó la vista de su teléfono. Tenía el aparato en la mano, los dedos deslizándose de arriba a abajo, y cada tanto soltaba una carcajada. Nos sentamos a la mesa. Yo serví el pozole en platos humeantes, repartí los rábanos cortados y la lechuga en pequeños recipientes. Mariana agradeció, tomó su cuchara y probó con gusto. Julián, sin embargo, seguía en lo suyo, hasta que giró la pantalla para mostrarle algo a mi hija. «Mira, Mariana, este lugar tiene salón de cristal. Cuesta como 200.000 pesos, pero vale la pena. Imagínate las fotos, con todas esas luces». Mariana lo miró con cierta incomodidad, aunque trató de sonreír. Yo me limité a servirle un poco más de caldo a ella, en silencio, concentrado en que su plato no se quedara vacío. Durante los primeros minutos, solo se escuchaba el ruido de los cubiertos contra los platos. El aroma del pozole llenaba la habitación, pero el ambiente no tenía esa calidez que yo esperaba. Julián dejó el teléfono sobre la mesa, se reclinó en la silla y de pronto, con un tono que parecía más un juicio que un comentario, dijo: «Mariana, hay que pensar en la imagen. Si tu papá insiste en esas costumbres, la gente puede pensar que nuestra familia es atrasada». El aire pareció detenerse. Mariana frunció el ceño y bajó la cuchara. «Julián, por favor, no hables así». Él encogió los hombros con un gesto despreocupado. Se giró hacia mí y, sin titubeos, añadió: «Don Mateo, no lo tome a mal, pero en la boda todo debe ser perfecto. Sin discursos largos, sin recuerdos tristes, sin esas reliquias». Yo lo miré directamente a los ojos. No le contesté. Tomé un pan dulce del canasto y lo coloqué frente a Mariana, como queriendo protegerla con un gesto sencillo. Ella bajó la vista, nerviosa, y mordió un pedacito de pan en silencio. La cena continuó, pero la tensión era tan fuerte que hasta el sonido de las cucharas parecía un golpe. Nadie se atrevía a hablar de otra cosa. Yo sentía un peso en el pecho, como si cada palabra de Julián fuera un recordatorio de lo lejos que me estaban dejando. Al terminar, recogí los platos vacíos y me levanté para llevarlos al fregadero. Mariana me siguió con la mirada, como queriendo decirme algo, pero no pronunció palabra. Julián se levantó, alisándose la camisa, y me tendió la mano. «Usted entiende, ¿verdad? No queremos problemas ese día». Su sonrisa era forzada, y su voz sonaba más como advertencia que como petición. Yo estreché su mano con firmeza y respondí solo con un leve asentimiento. Mariana salió tras él, en silencio, caminando rápido hasta el coche. Apenas se despidió con un «buenas noches» apagado. El motor del auto rugió y en pocos segundos desaparecieron por la calle. Quedé solo en el patio, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba de un cable. Los perros del vecindario ladraban a lo lejos,
y un aire frío comenzó a colarse por la puerta entreabierta. Entré de nuevo en la cocina, recogí los restos de la cena y limpié la mesa con un trapo húmedo. El radio seguía encendido en la repisa. Una ranchera melancólica llenaba el silencio de la casa. La voz del cantante se mezclaba con el sonido del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Me senté en la silla de madera, con el canasto de pan aún a medio llenar frente a mí. Pensé en Rosa, en cómo me habría aconsejado responder. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Sentía rabia, sí, pero más que nada, una tristeza profunda. La de ver a mi hija dividida entre el amor y la vergüenza, y a mí relegado en mi propio hogar. Esa noche terminé de guardar todo. Apagué las luces y me quedé un instante en la oscuridad de la sala, escuchando todavía el eco de aquellas palabras que se repetían en mi mente. Sin esas reliquias, para Julián, mis recuerdos eran un estorbo. Para mí, eran lo único que me mantenía en pie. Aquella tarde me vestí con la calma de quien se prepara para una prueba silenciosa. Saqué del armario el viejo traje azul oscuro que había usado en ocasiones importantes. Matrimonios de parientes, ceremonias en la escuela, algún funeral. Lo planché desde temprano para que no se notara tanto el paso de los años en la tela. La corbata, gastada en las orillas, aún podía sostenerse con dignidad si la ajustaba bien al cuello. Frente al espejo, vi a un hombre de 65 años con el cabello canoso y las arrugas profundas en el rostro. Me dije a mí mismo que no importaba. Lo esencial era mantener la frente en alto. Fui a la terminal de autobuses y tomé el primer viaje hacia Ciudad de México. Sabía que me esperaban casi 5 horas de trayecto. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, con la bolsa de mano en las piernas. A mi lado se sentó una anciana vendedora ambulante. En cuanto el motor arrancó, comenzó a hablarme. Me contó que tenía un nieto estudiando en la universidad, gracias a una beca otorgada por una asociación de veteranos. Yo escuché en silencio, con un nudo en la garganta, asintiendo cada tanto. No quise revelarle nada sobre mí, pero sus palabras me acompañaron todo el camino como un recordatorio de lo que valía el esfuerzo de tantos años. Al llegar a la capital, descendí en la terminal y caminé varias cuadras hasta el hotel donde se celebraba la fiesta. Frente al suntuoso edificio, los valet se apresuraban a abrir las puertas de automóviles brillantes, marcas que yo apenas reconocía. Bajaban parejas jóvenes, vestidas con trajes y vestidos de diseñador. Yo, con mi traje humilde, abrí la puerta del autobús por mí mismo y avancé despacio hacia la entrada. Noté como un par de empleados me miraban de reojo, evaluando mi ropa, y luego desviaban la vista sin decir nada. Al entrar en el salón, me deslumbró la luz de las lámparas de cristal. Los techos altos brillaban con reflejos dorados, y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, copas de vino extranjero alineadas como si fueran joyas. En una esquina, un cuarteto de violines tocaba melodías suaves que se confundían con el murmullo de las conversaciones. Mariana me encontró primero. Llevaba un vestido color verde esmeralda que la hacía parecer aún más joven. Me abrazó con fuerza, aunque su sonrisa era forzada, como si quisiera tranquilizarme y disculparse al mismo tiempo. «Papá, qué bueno que viniste», me susurró al oído. No alcancé a responderle cuando Julián apareció detrás de ella con la seguridad arrogante de siempre. Me puso una mano ligera en el hombro y con un gesto de dueño la presentó a un grupo de jóvenes abogados y empresarios.
Este es don Mateo, mi futuro suegro. Me dieron la mano con rapidez, sonriendo de compromiso. Sus ojos apenas me recorrieron antes de volver a fijarse en sus copas de champaña. La noche siguió con discursos vacíos, brindis exagerados y carcajadas ruidosas. Yo me mantenía en silencio, cerca de Mariana, observando el desfile de lujo que parecía no tener nada que ver con nuestra vida en Guadalajara. En un momento, Julián alzó su copa de champaña. Su voz se impuso sobre la música y las conversaciones. Brindemos por los que jugaron a la guerra, para que nosotros podamos construir el México moderno. El comentario cayó como un balde de agua helada. Algunos soltaron una risa nerviosa, pero otros se removieron incómodos en sus sillas. Mariana bajó la cabeza y apretó con fuerza la tela de su vestido. Yo me quedé inmóvil, con las manos cruzadas frente a mí. No era la primera vez que escuchaba su desprecio, pero nunca lo había hecho en un escenario tan público, delante de tantos. Entonces, desde la última mesa del salón, un hombre mayor se levantó, ajustó su saco, carraspeó y habló con voz clara. ¿Sabes con quién estás hablando, Julián? Don Mateo no es solo un viejo maestro. Él asesora al Congreso en programas de veteranos y educación. Gracias a él, cientos de familias en Jalisco reciben apoyo cada año. El murmullo recorrió el salón como un viento repentino. Varios invitados comenzaron a susurrar entre sí. Algunos sacaron el teléfono para buscar información. Reconocía a aquel hombre. Había sido compañero en una comisión de educación años atrás. No esperaba que estuviera allí, ni mucho menos que hablara. Julián intentó recomponerse. Rió con nerviosismo y dijo: «Bueno, era solo una broma», pero nadie le respondió con otra risa. El silencio se volvió pesado. Fue entonces cuando una mujer de mediana edad, amiga de la familia, intervino. Se levantó de su asiento y dijo en voz firme: «Yo misma recibí una beca que lleva el nombre de don Mateo. Gracias a eso pude terminar mis estudios». El ambiente cambió de inmediato. Los ojos que antes me miraban con indiferencia comenzaron a fijarse en Julián con desconfianza. Otros me miraban con respeto. Yo no había pronunciado una sola palabra. Me quedé allí, de pie, sintiendo cómo la vergüenza que él había querido imponerme se volvía contra él mismo. Mariana me tomó la mano con disimulo, apretándola con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. El resto de la noche quedó marcado por esa tensión. Nadie volvió a celebrar con entusiasmo. Yo sabía que algo había cambiado de manera irreversible. Julián había querido humillarme, pero lo que consiguió fue mostrarle a todos quién era en realidad. Y yo, en silencio, comprendí que ese había sido el primer golpe de verdad en una batalla que aún no terminaba. Avancé despacio, con cada paso resonando en el mármol frío del salón. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí. En mis manos temblaba ligeramente el vaso de agua que había tomado hacía unos minutos, y lo dejé sobre la mesa más cercana. Respiré hondo y con voz grave pero firme dije: «Ya que estamos hablando de futuro, quiero compartir algo con ustedes». El murmullo se detuvo. El cuarteto de violines cesó casi de inmediato, como si hubieran sentido la tensión en el aire. Solo quedaba el zumbido de las luces y el crujir de alguna silla cuando alguien se acomodaba nervioso.
Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobre doblado con cuidado. Eran copias certificadas, el documento que me había tomado semanas preparar en silencio. Lo levanté bajo la luz cálida de la lámpara para que todos pudieran verlo. La casa de mi familia en Guadalajara, esa que muchos conocen, ya no será un regalo de boda. Desde esta tarde ha sido donada a la Asociación de Veteranos y a un fondo para la educación de niños sin recursos. Un silencio sepulcral llenó el lugar. Podía escuchar mi propia respiración, el leve zumbido eléctrico de los focos y nada más. Mariana se llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. Julián, frente a todos, se quedó pálido, como si de repente la sangre se le hubiera escapado del rostro. Yo continué, con el corazón latiendo fuerte, pero la voz serena. Ese lugar se convertirá en un jardín de memoria y en un espacio para que los jóvenes estudien. Porque hay cosas más importantes que la apariencia, el respeto y la dignidad. Un aplauso solitario se escuchó desde una esquina. Fue seguido por otro, y luego otro, hasta que un grupo entero se levantó, brindándome una ovación contenida, sincera. Algunos levantaron sus copas en señal de respeto. Vi cómo Julián tragaba saliva, intentando recuperar el control. Dio un par de pasos hacia mí y dijo con voz temblorosa: «No puede hacer eso. Esa casa era...». Lo interrumpí sin titubear, mirándolo directo a los ojos. Esa casa era de mi familia, y ahora pertenece a todos los que dieron más de lo que recibieron. No se hereda el desprecio, Julián, se hereda el honor. Mis palabras quedaron flotando en el aire, como un eco que nadie se atrevía a romper. Mariana, a mi lado, lloraba en silencio. Sus lágrimas recorrían sus mejillas mientras me miraba con una mezcla de dolor y admiración. Luego giró la vista hacia Julián, como si lo viera por primera vez, con los ojos verdaderamente abiertos. Un empresario de mediana edad, con voz firme, comentó en alto: «Esto sí es verdadera grandeza». Ese comentario encendió aún más el ánimo de los presentes. Varios asintieron con fuerza, otros comenzaron a murmurar entre sí, y casi todos miraban ya no hacia mí, sino hacia Julián, con un juicio silencioso en sus ojos. El cuarteto de violines, incómodo, bajó los arcos y dejó de tocar. El salón entero se sumió en un silencio solemne, roto solo por el chasquido de copas, apoyadas con nerviosismo sobre las mesas. Guardé los documentos en mi saco y los aseguré con calma. No tenía nada más que agregar. Mi verdad estaba dicha. Avancé hacia la salida con pasos lentos, pero seguros. A cada lado sentía las miradas seguirme, algunas llenas de respeto, otras cargadas de sorpresa. Pero todas, sin excepción, giraban luego hacia Julián, que se quedaba de pie, inmóvil, como un hombre que veía desmoronarse el suelo bajo sus pies. Mariana no se movió. Permaneció allí, en medio del salón, con las lágrimas cayendo una tras otra, clavando los ojos en mí. Yo apenas incliné la cabeza en su dirección, un gesto pequeño que quería decirle: «Entiendo tu dolor, hija, pero también entiendes ahora mi decisión». Crucé la puerta con el eco de mis pasos, marcando el compás de mi partida. Dejé atrás el brillo de los candelabros, el lujo de las copas de champaña y el murmullo denso de un público que ya no celebraba. En el aire del pasillo, más fresco y menos opresivo,
Respiré profundo. La noche de Ciudad de México me recibió con el bullicio lejano del tráfico y la libertad de quien sabe que ha recuperado su dignidad. Atrás, en el salón, quedó un silencio pesado y todas las miradas clavadas en Julián, el hombre que intentó humillarme y terminó expuesto frente a todos. Al amanecer del día siguiente, ya estaba en la terminal de autobuses para regresar a Guadalajara. Tomé el primer camión que salía, con el cansancio todavía en los huesos y la mente llena de todo lo ocurrido la noche anterior. El asiento estaba frío y apoyé la cabeza contra el vidrio empañado. A través de la ventana, mientras el camión avanzaba, vi cómo se extendían los campos de maíz, interminables, verdes y amarillos. De vez en cuando, vendedores subían al vehículo con canastas de fruta, naranjas, plátanos, mangos. Ofrecían su mercancía con voces fuertes y amables. Yo solo movía la cabeza en agradecimiento, sin apetito. En el asiento de atrás, un par de niños reían, jugando a esconderse bajo las chamarras de sus madres. Sus carcajadas me hicieron sonreír sin darme cuenta. Pensé en Mariana cuando era niña, riendo igual en los viajes familiares, sin la sombra de la vergüenza ni del miedo. 5 horas después, al llegar a Guadalajara, lo primero que noté fue el murmullo de la gente en la plaza frente a la estación. Varias personas me reconocieron y algunas se acercaron a estrecharme la mano. No entendía por qué hasta que crucé la calle y vi a don Chava corriendo hacia mí con un periódico en la mano. «Don Mateo, ¿ya lo vio?», me dijo agitado, extendiéndome el diario. En la portada había una foto clara de Julián, captada en la fiesta. El titular, en letras grandes, decía: «Abogado humilla a veterano frente a decenas de invitados. Se revela la verdad». Me quedé quieto, mirando esa página. Sentí una mezcla de tristeza y justicia. Don Chava me palmeó el hombro, con una sonrisa que buscaba animarme. En cuestión de horas, los rumores se expandieron. Los vecinos comenzaron a llegar, algunos con celulares en mano, mostrándome un video que ya circulaba en redes sociales. Se veía a Julián riéndose, burlándose de mí, y luego el momento en que aquel hombre se levantaba para defenderme. Los comentarios eran una avalancha. ¡Qué vergüenza! No merece casarse con Mariana. Respeto a don Mateo. Yo no decía nada. Solo veía cómo la vida de mi yerno se desmoronaba a la misma velocidad que mi nombre recuperaba un respeto que creía perdido. Por la tarde, Mariana apareció en la puerta de casa. Tenía los ojos enrojecidos, la cara cansada. Entró sin decir palabra y se sentó a la mesa. Yo le serví un vaso de agua, como hacía siempre, y esperé. Ella respiró hondo y me lo dijo con un hilo de voz. «Papá, Julián perdió su trabajo esta mañana. La firma anunció que su conducta es incompatible con nuestros valores». Guardé silencio. Le acerqué el vaso. Mariana lo tomó con ambas manos, temblorosa. Un instante después, rompió en llanto. Tenía miedo de enfrentarlo, pero ahora ya no puedo seguir así. Me limité a escucharla. Era su batalla y al mismo tiempo era la mía. Le acaricié la mano con suavidad, como cuando era niña, y venía a contarme un problema de escuela. El teléfono de la casa no dejó de sonar en todo el día. Viejos compañeros de la milicia me llamaban para felicitarme por haber defendido mi dignidad.
Un antiguo colega de la escuela envió un mensaje. Gracias, don Mateo, por convertir su casa en un espacio para los niños pobres. Es un legado verdadero. Cada palabra era un bálsamo, aunque el cansancio me pesaba en el cuerpo. Esa noche, cuando ya caía la oscuridad, un grupo de jóvenes del vecindario llegó al patio. Traían escobas, cubetas y lámparas portátiles. Se organizaron sin que yo les pidiera nada y comenzaron a limpiar, a mover cosas, a dejar espacio para lo que pronto sería el jardín de memoria. «Queremos apoyar cuando empiece la obra, don Mateo», dijeron con una convicción que me emocionó. Los miré trabajar y pensé en cómo la vida puede dar giros inesperados. Lo que había sido un motivo de humillación, ahora se transformaba en motivo de unión. Mientras tanto, en el pueblo se corría la voz. En la tienda, en la iglesia, en la plaza, todos hablaban de lo ocurrido en Ciudad de México. La familia de Julián, que vivía en un barrio acomodado, cerró las puertas. Me contaron que sus padres no se atrevían a salir, avergonzados de la conducta de su hijo. Mariana se quedó conmigo hasta muy tarde. No hablaba mucho. Me ayudó a apilar las sillas en el patio, a recoger las tazas de café que habían dejado los muchachos. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto escondiera un peso enorme. Cuando terminamos, se acercó y me abrazó fuerte, como no lo hacía desde hacía años. Me susurró al oído: «Papá, quiero empezar de nuevo, contigo». Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé salir. Le acaricié el cabello y le respondí con un simple: «Aquí estaré, hija, siempre». Esa noche, al quedarme solo en la casa, miré la vela encendida sobre la mesa y pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Julián había perdido lo que creía seguro, y yo, en cambio, había recuperado algo que nunca debía haber perdido: el respeto de mi hija y de mi comunidad. Pasaron 6 meses desde aquella noche en Ciudad de México, 6 meses que parecieron un suspiro y al mismo tiempo una eternidad. La casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones ya no era la misma. Se había transformado poco a poco en el jardín de memoria y biblioteca popular. Cada ladrillo parecía contar una nueva historia. Cada rincón respiraba un aire renovado. El día de la inauguración, el patio se llenó de vida como nunca lo había visto. Llegaron familias enteras, viejos compañeros de la milicia, maestros, niños de las escuelas rurales cercanas, incluso autoridades del municipio. Había banderas tricolores ondeando en cada esquina y flores de papel adornando los arcos de la entrada. Me puse una camisa blanca sencilla, planchada con cuidado, y unos zapatos gastados, pero bien lustrados. Frente a mí, en el centro del jardín, se erguía la escultura de bronce de 3 soldados. No eran figuras imponentes ni heroicas, sino humanas, con rostros cansados pero dignos, como nosotros habíamos sido. Alrededor, las bugambilias florecían en tonos rojos y morados, creando un marco perfecto. Un grupo de jóvenes mariachis, alumnos de la escuela de música local, comenzó a tocar. Sus notas frescas llenaron el aire, y entre canción y canción, algunos estudiantes recitaron poemas sobre la paz, la memoria y la justicia. Yo los escuchaba con el corazón encogido. Eran las voces de una nueva generación que entendía que el futuro no podía construirse olvidando el pasado. A mi lado estaba Mariana. Esta vez no llevaba un vestido de gala ni un maquillaje forzado. Llevaba un traje tradicional
bordado con flores de colores vivos, y un rebozo que caía sobre sus hombros. Me tomó la mano con firmeza, como quien quiere dejar claro que esa unión ya no se rompería. «Papá», me dijo al inclinarse hacia mí, «quiero que los niños sepan quién eres, que nunca olviden por qué existe este lugar». Luego me presentó a un grupo de pequeños que corrían alrededor de las sillas, curiosos por todo lo que veían. Con ternura les dijo: «Él es mi padre. Gracias a él, hoy tienen una biblioteca para leer y aprender». Los niños me miraron con los ojos brillantes, y uno de ellos me abrazó sin miedo. Sentí que en ese gesto cabía todo lo que había perdido y recuperado en el camino. Cuando llegó el momento oficial, un diputado local tomó las tijeras y cortó el listón rojo que cruzaba la entrada. Su voz resonó en el micrófono, clara y solemne. «Gracias a don Mateo, hoy Jalisco tiene un lugar para honrar a los que dieron todo y para educar a los que vienen. Este espacio será semilla de memoria y esperanza». Los aplausos fueron largos, sinceros. Yo miraba a mi alrededor y veía a los vecinos que me habían apoyado en los peores momentos, a los viejos compañeros que compartieron conmigo trincheras y recuerdos, y también a los jóvenes que ahora levantaban la voz para celebrar. Todos tenían la misma mirada agradecida. En un rincón noté una ausencia que ya esperaba. Julián no apareció. Alguien me comentó en voz baja que había abandonado Ciudad de México y se había refugiado en el pueblo de sus padres. Allí vivía ahora apartado, sin trabajo ni reputación, cargando con el peso de su propia soberbia. No sentí rencor al escuchar la noticia, solo una lejana compasión por alguien que nunca entendió lo que significa el respeto. Después del acto oficial, las puertas de la biblioteca se abrieron. Los niños entraron corriendo, con la emoción de descubrir estanterías llenas de libros nuevos. El olor del papel recién impreso se mezclaba con el aroma de los tamales y las tortillas que doña Lupe repartía generosamente en la entrada. El murmullo de las páginas pasando se unió a las risas, creando una música distinta, más fuerte que cualquier mariachi. Me quedé de pie bajo la sombra del viejo árbol del patio, escuchando. El sol de la tarde iluminaba las caras de todos, y el viento hacía ondear la bandera mexicana en lo alto. Me incliné un poco y susurré: «La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que contribuyes». Mariana me miró, con lágrimas de orgullo en los ojos, y respondió con voz firme: «Y ese es el legado que voy a seguir, papá». Sus palabras me atravesaron como una promesa que sanaba todas las heridas. Cuando el día fue muriendo y la fiesta se apagó, me quedé solo frente a la escultura de bronce. El aire se volvió fresco y las últimas luces del atardecer pintaron de dorado el jardín. Cerré los ojos y escuché el susurro del viento entre las hojas, el ondear de la bandera, y sentí una paz profunda, como no la había sentido en muchos años. Ese día entendí que mi lucha había terminado. Ya no cargaba con el peso de las burlas ni con el miedo a ser olvidado. Había entregado mi casa, sí, pero a cambio había recuperado algo infinitamente más valioso: la dignidad, la memoria de mis compañeros y, sobre todo, el corazón de mi hija. Me senté en un banco de piedra bajo el árbol, con el rostro sereno. El sol descendía lentamente y el cielo se teñía de naranja. En ese instante supe que por fin estaba en paz.